Em, a comienzos de este año, nosotros vimos que la discusión acerca del cambio climático se recrudecía un poco, producto de los incendios que afectaron a la zona centro-sur de nuestro país. Entonces, yo por lo menos era parte de hartas discusiones, decir, bueno, claramente esto parece no ser tan natural y parece ser espontáneo, y la duda es, bueno, nos estamos calentando en Chile poco a poco, la temperatura ha ido aumentando cada vez más, o simplemente este año fue algo completamente particular y que va a volver a pasar, pero quizás en mucho tiempo más. Entonces, lo interesante que uno puede hacer hoy en día, gracias a que la Dirección Meteorológica de Chile ha trabajado muchísimo en levantar los datos históricos, es que uno puede hacer este análisis. Y de hecho, yo les pedí este análisis en el curso que yo enseño en la Escuela de Ingeniería, que es el curso de base de datos, donde los alumnos aprenden a manejar base de datos y a tratar de levantar información de este tipo. Y este es uno de los resultados que los alumnos entregaron. Esto es una actividad y calcula la temperatura media en enero en la cuenca del Maule entre los años 2007 y 2017. Esto es con datos de la Dirección Meteorológica de Chile. Entonces ustedes pueden ver que, bueno, claramente, por lo menos en lo que la cuenca del Maule se refiere, la temperatura no ha estado en aumento progresivamente. De hecho, ha habido una tendencia a la baja hasta que el año pasado se pegó un repunte bastante considerable. Entonces, me gustaría poder mostrarles más datos, pero lamentablemente no todos los alumnos hicieron la actividad, así que nos vamos a tener que conformar con la cuenca del Maule. Esperemos que en el futuro quizás puedan hacer más actividades como esta. Y la razón por la que los alumnos no hicieron la actividad es porque esta actividad era bastante engorrosa de realizar. Si bien los datos estaban, lo que nosotros teníamos que hacer era meternos al explorador climático de, bueno, el Centro del Clima y la Resiliencia y la Dirección Meteorológica de Chile, donde nosotros podíamos descargar los datos históricos de sensores de las cuencas de Chile como planillas Excel que estaban sucias a veces, planillas Excel que no sabíamos cómo interpretar otras veces, planillas Excel que tenían datos que nosotros teníamos que integrar. Entonces, lograr el gráfico y este análisis de la cuenca del Maule, un análisis bastante simple, nos tomaba algo así como 2 clases o 3 clases. Entonces, es un proceso bastante engorroso. Y lo que les quiero venir a decir hoy día es que nosotros ya tenemos la tecnología para poder levantar este proceso. Estamos un poco entrando en una nueva revolución de la información donde la tecnología nos promete ser capaces de realizar estos análisis como el que hicimos de la cuenca del Maule en muchísimo menos tiempo y con muchísima más variedad. Entonces, si el día de hoy nosotros queremos realizar otro análisis parecido, por ejemplo, no nos interesa la temperatura media, nos interesa quizás la variabilidad o la cantidad de horas donde la temperatura supera un cierto rango, nosotros tendríamos que volver a abrir estas planillas, quizás otras planillas, integrarlo y hacer otro proceso de una semana. Entonces, en la revolución que se viene, que es lo que yo les prometo que la revolución viene, vamos a ser capaces de hacer este tipo de cosas en 10 minutos. Entonces, déjenme contarles un poco una perspectiva histórica para que entiendan a qué me refiero con una revolución. No sé cuántos de ustedes acá conocen lo que es esto. Espero que todos lo conozcan. Esto es una foto de un pedacito de la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica es una de las enciclopedias más famosas. Hoy en día todo este trabajo de enciclopedia está un poco obsoleto, pero antes y por mucho tiempo en la historia, si nosotros queríamos buscar información de algo, teníamos que meternos a esta enciclopedia. Entonces, si nosotros queríamos buscar información de algún país en Latinoamérica, por ejemplo, si queríamos buscar información de Panamá, íbamos a la PA, buscábamos Panamá y ahí estaba toda la información. Si queríamos buscar información de algún animal, teníamos que encontrar ese animal en la enciclopedia y ahí nos entregaba toda la información. Por supuesto, esto era bastante engorroso. Si yo quería hacer una comparación entre todos los países de Latinoamérica, tenía que uno por uno ir a buscar a la enciclopedia los países de Latinoamérica, tenía que sacarle una fotocopia a la parte de los países de Latinoamérica y con eso tenía un tomo bastante más reducido, pero sin embargo grande, y finalmente hacía la comparación. El otro problema es que la enciclopedia británica entera mide como más de 1 metro, probablemente 1,5 metros, y debe pesar bastantes kilos. Entonces, si yo quería hacer un trabajo con otra persona, alguno de nosotros tenía que traer la enciclopedia entera para que pudiéramos trabajar. Era un poco engorroso. Entonces, la segunda revolución, que es algo que todos vivimos, aparece con el CD. Esta es una imagen de la enciclopedia Encarta 95, era una de las primeras enciclopedias digitales, o al menos las más famosas en ese entonces. Y funciona igual que una enciclopedia, solo que ahora
tenemos portabilidad. Ahora, si yo me quiero juntar con una persona a hacer un análisis, ya no tengo que meter toda la enciclopedia británica en un camión, sino que me basta simplemente con llevar bueno, antes eran 4 CD, ahora puede ser un CD. Entonces, avanzamos un poco y podemos avanzar más. Y la última revolución llega con Internet, ¿cierto? Entonces, Internet nos trae hartas cosas. Primero nos entrega páginas web. Yo ya ni siquiera tenía que tener un CD para poder acceder a la enciclopedia. Segundo, nos entrega buscadores en Google, que era una especie de abrir esta enciclopedia a todo lo que fuera página web, a todo lo que estuviera en la web. Y finalmente lo que estoy mostrando acá es la imagen de Wikipedia, que es esta enciclopedia en Internet y que no está editada por una cierta cantidad de editores como la Enciclopedia Británica o Encarta, sino que cada persona puede participar de Wikipedia, puede entregar más conocimiento. Entonces, lo que yo podría haber hecho, por ejemplo, yo podría haber subido el gráfico o la persona que hizo esta actividad en mi curso podría haber subido este gráfico y haberlo subido a Wikipedia. Con eso ya pasaría a integrar el conocimiento colectivo que todos tenemos. El problema es que todavía estamos limitados a eso, a Wikipedia no va a tener otra cosa que no es lo que ya ha sido reportado por otra persona. Si yo necesito encontrar datos para responder a alguna pregunta absolutamente nueva, yo no lo voy a poder encontrar en Google, porque eso tendría que estar en alguna página web. Yo no lo voy a poder encontrar en Wikipedia, sino que yo tengo que empezar a levantarlo lentamente. La próxima revolución se trata de tratar a toda la web y todos los datos que nosotros tenemos almacenados en una serie de lugares, por ejemplo, los datos meteorológicos, pero también otros datos de diversa índole, tratar todo eso como si fuera un gran repositorio de datos integrados. Y eso se llama Semantic Web en inglés o web semántica en español. Entonces, nosotros en el Centro de Investigación de la Web Semántica estamos trabajando en lograr, de alguna manera, diseñar y aplicar esta tecnología para lograr que esto suceda. Entonces, si esto funcionase, yo lo que podría hacer ahora mismo, cuando quisiera, por ejemplo, ver la variabilidad de la temperatura en los últimos 10 años, no en la cuenca del Maule, sino que, por ejemplo, en Antofagasta o en la cuenca del Loa, yo lo podría hacer inmediatamente si tuviera los datos y la tecnología de la web semántica. Ahora estoy limitado a movimiento de planillas, a bajar cosas, lo puedo hacer, pero me voy a demorar bastante más. Entonces, lo que nosotros hemos logrado, nosotros como centro de investigación y también el mundo entero, que hay mucha gente participando en esta tecnología, ya tenemos los cimientos necesarios para hacer que esto se vuelva una realidad. Tenemos los cimientos necesarios para hacer que toda la información que está en el mundo pueda actuar como una gran base de datos. Lo que necesitamos es que las entidades empiecen a abrir sus datos y empiecen a colaborar entregando datos. En Chile hemos avanzado bastante. Esta es la página del portal de datos abiertos del gobierno. Hay más de 3.000 repositorios y se van aumentando cada vez más. Pero esto no es suficiente para nosotros. Los datos de gobierno generalmente se encuentran en planillas Excel, en documentos PDF, en ciertos gráficos. A veces, por ley de transparencia, uno tiene que ir a una oficina y llevar un USB drive para que ellos te carguen los datos porque son demasiado pesados para subirlos a Internet. Y todo eso toma muchísimo tiempo. Y integrar todo eso es muy difícil. Entonces, el movimiento de datos abiertos del que participa el gobierno ahora y es parte de lo que ocurre con la Dirección Meteorológica, nos garantiza transparencia, nos garantiza acceso libre a los datos. Pero yo les digo que nosotros podemos hacer más. Nosotros podemos masificar este acceso no a los mejores alumnos o a los más trabajadores del curso de base de datos, sino que a cualquiera que le interese tener esta tecnología. Nosotros podemos no limitarnos a tener datos históricos, sino que podemos lograr datos actualizados. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, saber qué temperatura hay en Punta Arenas hoy día con los datos de los sensores, si esto estuviese ya instalado, yo lo podría hacer. Les voy a dar un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer con esta tecnología. Y ese ejemplo tiene que ver con Adrián, que está ahí, es mi alumno de doctorado. Y el año pasado Adrián viajó a Tokio para presentar en una conferencia y se encontró con un día libre, que es lunes. Entonces Adrián quería ir a ver un museo. Tokio tiene más de 1000 museos, no todos tienen señalética en inglés. Y los días lunes, para los que saben, hay muchos museos que están cerrados. Entonces Adrián no tenía idea de a cuáles museos podía ir, tenía solamente un día, quería saber qué museos estaban abiertos, qué museos estaban cerrados, quería saber qué museos eran buenos, quería saber qué museos eran malos, quería saber qué información había de museo. Y
Y lo que se propuso hacer es integrar datos de Wikipedia, datos de Twitter, datos de Yelp, que ya tienen la tecnología que yo necesito para la web semántica. Ya abren la base de datos por completo. Entonces, lo que Adrián se propuso hacer es decir, bueno, yo le voy a preguntar a Wikipedia la lista de todos los museos en Tokio, voy a pedir de Twitter que me dé los últimos tweets de los museos en Tokio, voy a pedirle a Yelp, que es un servicio que entrega rating, que me dé los ratings de los museos en Tokio, que me indique si es que están abiertos o no están abiertos el lunes. Entonces la consulta entrega algo como esto. Lo de la derecha son tweets, no los vamos a leer, pero son 140 caracteres. Estos son los 3 museos que tienen un mejor rating en Yelp. Hay 2 que están cerrados. El de al medio está abierto, es el Samurai Museum. Y Twitter aporta un poco de información de contexto. Dice, bueno, hay una residencia samurai donde uno puede ver cómo la gente vivía en los tiempos de Edo. Al parecer, este museo terminó siendo bastante bueno. Si ustedes van a Tokio alguna vez, es recomendable. Es interesante que está abierto el lunes también. Entonces, yo, por supuesto que, bueno, Adrián podría haber recopilado esta información simplemente usando Google. Él se podría haber metido a Wikipedia, a la lista de museos de Tokio. Para cada museo podría haberse metido a la página web, podría haber visto si es que estaba abierto o no estaba abierto, se podría haber metido a Twitter, podría haber buscado los últimos tweets. Pero esa búsqueda hubiese terminado siendo demasiado engorrosa y finalmente hubiese perdido el lunes entero tratando de encontrar qué museo podría ir. Esta consulta, con la tecnología que nosotros tenemos y gracias a que Wikipedia, Twitter y Yelp abren los datos de la manera que nosotros necesitamos, que conversa con la web semántica, toma algo así como 10 segundos. Entonces, podemos ahorrarnos muchísimo tiempo y nos entrega datos actualizados y nos entrega algo que podría llegar a ser masivo. Entonces, este es un poco el avance que nosotros tenemos que ir haciendo. Hoy en día nosotros nos encontramos en la mitad. Ya tenemos un gran movimiento de datos abiertos en el gobierno que hay que ir levantando datos. El llamado que les quiero hacer a ustedes es que por favor no nos quedemos acá. Esto sí nos garantiza transparencia, nos garantiza mucho acceso, pero nosotros podemos ir más allá. Y aquí en Chile nosotros hemos desarrollado también parte de esta tecnología. Si nosotros, aparte de tener datos abiertos, nosotros abrimos la base de datos, lo que se conoce técnicamente como un endpoint de base de datos, es una abertura directa a los datos. Piensen que es el equivalente a yo tener mis datos que yo puedo consultar en mi propio computador. Bueno, eso llevado a la web. Si es que los servicios y el gobierno y los gestores de datos nos empiezan a entregar esa tecnología, nosotros ya vamos a ser capaces de hacer estos milagros. Vamos a ser capaces de integrar tecnologías de completamente distintas fuentes, de distintas índoles, y vamos a hacer en 10 segundos, en un minuto, cosas que si no tomarían semanas, tomarían días y tomarían muchísimas horas hombre. Entonces, por favor, necesito su ayuda el día de mañana o el día de hoy, si es que ustedes se encuentran con gestores de datos. No solamente necesitamos datos abiertos, eso está bien, necesitamos transparencia, pero también necesitamos masificación, necesitamos datos actualizados, necesitamos que confíen en la nueva revolución de la web semántica y que traten de abrir los datos abiertos. Si ustedes buscan información de cómo hacer esto, va a estar en Google disponible. Lo único que necesitamos es un poco de buena disposición y de que confíen en nosotros. Muchas gracias.